Uno de los aspectos más importantes en la sociedad es el aspecto de la construcción, pues en él nos permite o nos conlleva a la creación y el diseño de edificaciones, tales como son centros de salud, escuelas, hospitales, entre otros, además de que nos permiten realizar algunas actividades de nuestra vida cotidiana. Nuestro tema se encuentra enfocado específicamente en lo que viene siendo el acero estructural y el hormigón armado. Grupo número 1, integrado por Castro Fernández, Ceballos Alegría, Garcés Aldaz, González Acebo, Regalado García, Romeo Burgos y mi persona, Castro Toala. La evolución del acero es un aspecto muy importante que remonta a partir del siglo XVIII, cuando se llevó o se difundió la palabra cimentación. Sin embargo, es importante conocer o tener en claro qué es el acero o qué viene siendo una estructura. Para ello se dice que el acero es la mezcla entre el hierro y el carbono, mientras que una estructura es el aspecto principal de una edificación, ya que ésta tiene componentes muy esenciales como son las columnas y la viga. Si nosotros unimos estos dos conceptos, llegamos a una pequeña conclusión. Podemos determinar que el acero estructural es un grupo que se encuentra diseñado para la construcción de estructuras o edificios de una manera rígida, pero también que estos se utilizan en algunos componentes como lo vienen siendo máquinas. El acero estructural se fabrica a partir de que el hierro crudo se va a triturarse. Luego este se va a clasificar para obtener una mejor calidad. 2. Nosotros debemos llevar al horno nuevamente a calentar el material que tenemos para que de esta manera se eliminen algunas impurezas y así obtener mejores resultados. Y por último, se dice que luego de que el hierro ya esté fundido, nosotros vamos a extraerlo, a calentarlo y finalmente vamos a incluir algunos componentes o sustancias, como lo viene siendo el carbono y el magnesio. Entonces, el acero estructural es como la parte principal en una construcción, ya que en ella nosotros debemos realizar cálculos para poder llevar a cabo lo que viene siendo el diseño. Soy Arelis González y les voy a hablar de la clasificación del acero estructural o de refuerzo. Tenemos los perfiles estructurales. Los perfiles estructurales son piezas de acero laminado, cuya sección transversal puede ser en forma de I, H, T, canal o ángulo. Luego tenemos las barras. Las barras son barras de aceros estructurales con piezas de acero laminado cuya sección transversal puede ser circular, hexagonal, cuadrada o de todos los tamaños. Tenemos las planchas. Las planchas de acero estructural son productos planos de acero laminado con un ancho de 200.3 milímetros y 219 milímetros, con su espesor de 5.8 milímetros respectivamente. Luego tenemos los tipos de acero. Tenemos acero para hormigón, acero de refuerzo para armadura, barras corrugadas, alambrón, alambres trefilados, lisos y corrugados. Tenemos las mallas electrosoldadas de acero, las armaduras básicas en celosía, tenemos acero para estructuras en zonas de alto riesgo sísmico, etc. Para estructuras de hormigón se utilizan barras lisas y corrugadas, con diámetros que oscilan entre los 6 milímetros y los 40 milímetros, aunque lo más común para las armaduras de hormigón son 32 milímetros. Además, el acero de refuerzo se utilizan en las mallas electrosoldadas, constituidos por alambres de diámetro entre 4 milímetros a 12 milímetros. Luego tenemos las características del acero. El acero es una aleación principal del hierro y carbón. Aunque pueden contener otros elementos para mejorar sus propiedades, sus características lo convierten en un material extremadamente versátil y utilizada en amplias gamas estructurales como la construcción, siendo la principal,
las automotrices y más. Tenemos como características la resistencia mecánica, la ductilidad, la tenacidad, soldabilidad, magnetismo, resistencia a la corrosión y propiedades térmicas. Bueno, a continuación el tema que me toca es comportamiento del acero estructural. Las estructuras, independientemente del tipo de material con el que se vayan a construir, deben cumplir las mismas condiciones, es decir, que deben estar diseñadas para resistir las acciones verticales y horizontales. Ventajas del acero estructural. Uniformidad. Las propiedades del acero no cambian considerablemente con el tiempo, como es el caso de las estructuras de concreto reforzado. Alta resistencia. La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de las estructuras. Esto es de gran importancia en puentes de grandes claros, en grandes edificaciones y en estructuras con malas condiciones en la cimentación. Durabilidad. Las estructuras de acero durarán en forma definitiva si tienen un adecuado mantenimiento. En los aceros modernos, bajo ciertas condiciones, no se requiere casi ningún tipo de mantenimiento a base de pintura. Ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones, sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras. Tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductibilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. Elasticidad. En comparación con la mayoría de los materiales, el acero se acerca más a la hipótesis de diseño, debido a que sigue la ley de Hooke, hasta esfuerzos bastante altos. Por tanto, los momentos de inercia de una estructura de acero pueden determinarse en forma exacta, contrario a los valores obtenidos para una estructura de concreto en donde son relativamente imprecisos. Costo de recuperación. Las estructuras de acero desecho tienen un costo de recuperación en el peor de los casos, como chatarra de acero. Otras ventajas importantes del acero estructural son facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores como la soldadura, los tornillos y los remaches. Posibilidad para prefabricar los miembros de una estructura. Rapidez de montaje. Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. Resistencia a la fatiga. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ceballos Alegría Alison y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las desventajas del acero estructural. Como primer punto tenemos lo que es el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento, la mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al agua y al aire y por consiguiente deben pintarse periódicamente. Por otro lado tenemos lo que es la corrosión. La corrosión es el acero expuesto al medio ambiente que sufre la acción de agentes corrosivos, por lo que debe recurrirse siempre con esmaltes primarios anticorrosivos. También tenemos lo que es el costo de la protección contra el fuego. Aunque algunos miembros estructurales son combustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios. La fatiga, la resistencia al acero que puede verse afectada si esta de aquí se somete a un gran número de acciones cíclicas y aquí existen lo que son las inversiones de las direcciones de los esfuerzos o bien de cambio de magnitud del esfuerzo de tensión. En la práctica se puede reducir las resistencias estimadas de estos miembros. Si estas se deben, estarán sometidas a un número de ciclos, mayores esfuerzos variables de cierto número límite. Por otro lado, tenemos lo que es la susceptibilidad al pandeo. Entre más largo y esbeltos sean los miembros de compresión, mayor peligro de pandeo. O sea, puede haber, ¿no? Como se indicó previamente, el acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas, estas no resultan muy económicos, ya que deben usarse bastante material. Por otro lado, tenemos lo que es la fractura frágil. El acero puede perder su ductibilidad bajo ciertas condiciones y la falta de frágil puede llegar a ocurrir en lugares de
de lo que son de concentración de esfuerzos. No, las cargas producen fatiga y bajas temperaturas contribuyen a agravar la situación. Tenemos también lo que son las propiedades del acero estructural. El acero estructural es el resultado de la elación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de otros elementos como lo que es el silicio, el fósforo, el azufre y el oxígeno, que estos de aquí le tributan características específicas. El acero laminado en caliente, fabricado con fines estructurales, se denomina como el acero estructural al carbono, con límite de fluencia de 250 megapascales. Las propiedades más importantes de los aceros estructurales son el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, o sea, la resistencia última, el módulo de elasticidad. También tenemos lo que es el módulo corte, que es G igual a 11.200 KSI. Por otro lado, también tenemos lo que es la clasificación de los aceros según la ASTM. Como podemos observar aquí, esta es la clasificación. Entonces, esta es una tabla que nos muestra la clasificación del ASTM. ¿Qué es el ASTM? Son placas de acero que cumplen con los estrictos estándares para grados específicos de acero desarrollados con la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Como aquí podemos observar, tenemos un ASTM de A36 con un KSI de 36. Tenemos un límite elástico de 1 megapascal de 250, una tensión de ruptura de un KSI de 58 y 1 megapascal de entre 400 y 550. Y así podemos observar los diferentes ASTM que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos un ASTM A139 con un grado de Y35, que tiene un límite elástico de 35 con 1 megapascal de 240. Eso es todo. Muchas gracias. El hormigón armado es una técnica constructiva que combina el hormigón reforzado con barra de acero, ampliamente utilizadas en diversas obras como edificios, caminos, puentes, presas, túneles y obras marítimas. Su origen se remonta en el año 1868, cuando Joseph Monnier lo utilizó por primera vez, inicialmente en recipientes de jardinería y luego en estructuras más grandes como vigas para ferrocarriles. Las características principales del hormigón armado incluyen coeficiente de dilatación similar a la del acero, minimizando tensiones internas por cambio de temperatura. Durante el fraude, el hormigón ejerce presión sobre la barra de acero, creando una fuerte adherencia física y química. Las barras de acero suelen tener estrías en su superficie para mejorar la adherencia con el hormigón. El pH alcalino del cemento ayuda a proteger el acero de corrosión mediante la pasivación. El hormigón que rodea las barras de acero confina evitando su bandeo y optimizando su uso estructural. El comportamiento del hormigón armado se basa en la interacción entre el acero y el hormigón frente a las cargas. El acero en las barras y mallas ayudan a soportar los esfuerzos de tracción y corte, mientras que el hormigón proporciona resistencia a la compresión. Sin embargo, la resistencia a la tracción del hormigón es muy baja en comparación con la compresión, por lo que el esfuerzo del acero aumenta la ductilidad del conjunto. En área sísmica, las normas de construcción exigen cuantías mínimas del acero para garantizar la ductilidad de la estructura y su capacidad de resistir y deformarse frente a los movimientos sísmicos, en lugar de fracturarse repentinamente. En conclusión, el acero estructural y el hormigón armado son fundamentales para el desarrollo de estructuras resistentes y duraderas en la construcción moderna. Por su versatilidad, facilidad de manipulación, que forman un sistema estructural robusto y duradero, ya que son capaces de soportar diferentes tipos de carga y resistir condiciones ambientales. Mi nombre es Enrique Romero y les voy a hablar sobre las ventajas del hormigón. Como primer ventaja tenemos la durabilidad.
La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el hormigón durante la vida de servicio de la estructura. Como siguiente ventaja tenemos la versatilidad de forma. El material es adaptable a cualquier forma y diseño debido a que su colocación a la estructura se lo hace en estado líquido y se acomoda perfectamente a los más complejos requerimientos arquitectónicos. Como siguiente ventaja tenemos los costos de mantenimiento. Debido a las propiedades en sí del hormigón, requieren mínimo o ningún tipo de mantenimiento. Esta ventaja es esencial en comparación con el acero, que necesita un adecuado mantenimiento para alargar la vida útil de la estructura. Como siguiente ventaja tenemos la disponibilidad de personal y materiales, ya que siempre es posible la utilización de mano de obra local, ya que el tipo de personal requerido no necesita de mucha capacitación. Además, en muchas áreas inaccesibles se puede localizar una fuente cercana de agregados. Como siguiente ventaja tenemos la rapidez de construcción. Un edificio de hormigón puede ser terminado en un tiempo menor que el acero. En términos de periodo entre la aprobación de planos y la construcción terminada, aunque el periodo de erección de un edificio de acero se lo hace más rápidamente. Esta etapa debe ser precedida necesariamente por la prefabricación de los componentes en un taller. Como última ventaja tenemos la resistencia al fuego. Al estar conformado por material refractario, posee una alta resistencia a altas temperaturas. Danilo Garcés, yo les voy a hablar sobre lo que son las desventajas del hormigón armado y las propiedades del hormigón estructural. En las desventajas del hormigón armado tenemos la relación de peso-estabilidad. Esta representa una de las principales desventajas que tiene una estructura de hormigón armado, ya que en construcciones grandes de edificaciones se requiere del dimensionamiento de sus elementos con mucho mayor volumen. También tenemos lo que son la resistencia de la tracción. La resistencia de la tracción es casi nula, por tal motivo de que la necesidad de introducir elementos para que refuercen y brinden una propiedad para poder soportar cargas. También tenemos lo que es el tiempo de la ejecución. El tiempo de la ejecución de este tipo de construcción necesita de periodos del fraguado de hormigón, tanto de sus componentes para que adquieran propiedades adecuadas para poder someterse a cargas. Lo que también les voy a hablar sobre las propiedades del hormigón estructural. El hormigón tiene que poseer propiedades físico-mecánicas fijadas anteriormente y bien determinadas. También una solidez indispensable y una buena adherencia a la armadura. También tiene que tener una densidad suficiente para poder proteger la armadura contra lo que es la corrosión. En las propiedades tenemos lo que es la resistencia y la deformidad. La resistencia, esta se refiere a la magnitud de cargas de una distribución, dada que se puede producir una rotura de la estructura. En la deformidad, tales como lo que son las flechas elásticas y la magnitud del agrietamiento que la estructura sufrirá cuando se le cargue en condiciones de servicio. En el hormigón, estas se distinguen deformaciones de dos tipos fundamentales, la volumétrica y de fuerza. En la volumétrica, estas se desarrollan en todas direcciones debido a la contracción y variación de la temperatura. En la de fuerza, esta se desarrolla principalmente a lo largo de las líneas de acción de lo que son las fuerzas. Como conclusión, el hormigón armado es un pilar fundamental en lo que es la construcción moderna, tanto que debido a su resistencia, a su durabilidad, a su versatilidad
y a su capacidad de garantizar seguridad estructural. Muchas gracias.